traiga el moño a la boca. Gracias a Dios y gracias a ustedes por irte hablando y está arriba, siempre pidiéndote muy amablemente que te suscribas, que le da la campanita para que te lleguen las notificaciones, comparta todo nuestro contenido, nos des like, recomiendes el contenido como debe ser, te lo vamos a agradecer. Recuerda que estamos de lunes a viernes a las 9 de la noche por BTV Canal 32, también en radio, estamos por Panorama FM 96.9, también de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y por nuestro canal de YouTube, Manolo Zuna DG, Manolo Zuna DG, de lunes a lunes, como debe ser, en todos los horarios, como corresponde. Bien, tenemos el placer una vez más de encontrarnos con uno de los hombres más dotados del conocimiento de la jurisprudencia en la República Dominicana. Un abogado, un doctor, un amigo, un litigante, un hombre frontal y un maestro de ley en la República Dominicana. Aquí está con nosotros el doctor Carlos Balcácer. ¡Bienvenido! Gracias. Doctor, bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Bien, doctor? bien, gracias, Anabel. Qué bueno. Gracias. Bienvenido a su casa. Gracias. Me congratula esa invitación y esa bienvenida. Gracias por aceptarla. Como debe ser. No? Doctor, comenzando con lo suave, ¿no? Doctor, usted, ¿cómo va? ¿Cómo sigue el proceso de Jochi Gómez? ¿Cómo se ha dicho como que se ha enfriado? ¿En qué etapa está actualmente? Bueno, precisamente hoy me enteré por los medios de comunicación que el Ministerio Público rindió un acto conclusivo, ¿no? Consistente en acusación. Sí. A Jochi, a Hugo, Veras. Y a 7 personas más. Y a dos más. Integraron a 2 personas más. Correctamente. Y naturalmente no conozco el contenido, ¿no?, de la acusación. Y ya en los próximos días habrá que fijar posición al respecto. Estudiarla, leerla para luego reaccionar, ¿no?, con el contraataque a esa acusación. ¿Y en qué etapa estaba anteriormente a esta acusación que aparece recientemente, puntualmente apareció en el día de... Estaba en el interregno de la investigación, añadiéndole... ¿Preliminar, en juicio preliminar? No. ¿Todavía? Ahora que vamos para el preliminar. Ya, ahora. Ok. Estaba en el tiempo dedicado a la investigación y el Ministerio Público había solicitado a la jueza control, apellido Padilla, ¿no?, que le diera un plazo de 4 meses. Y se le otorgó el plazo de 4 meses para ello entonces hacer el requerimiento definitivo. No sabíamos si era acusación o archivo, porque no es que un plazo para que acusen, para rendir requerimiento definitivo. Y dieron requerimiento definitivo consistente en acusación. Ahora eso va a la oficina coordinadora de los juzgados de la instrucción, se sortea un sistema aleatorio para ver cuál juez de la instrucción, que no es el del control, obviamente, conoce entonces la audiencia intermedia, es decir, la audiencia que le hace el juicio a la acusación y a las pruebas. Doctor, pero la acusación en esta ocasión es sabotaje y terrorismo. Y espionaje también, me parece. El espionaje no lo vi, pero bueno, por ahí. Bueno, parece que se devolvieron a tiempo, con una página con el nombre de 3 jueces. Pero terrorismo, la pena máxima son 40 años. No, por amor de Dios. Eso, ahí no se configura el terrorismo. Naturalmente. No, por eso hay que leer qué es lo que yo... Claro, sobre la base de qué, ¿verdad? Sí, habrá precisamente los jueces de la Corte variaron la medida de sujeción de prisión preventiva por la de libertad ambulatoria, partiendo de la debilidad, obviamente. Es obvio, no había ni elemento de fuga. Fíjate que Jochi viajó creo que 5 o 6 veces. Fue a Disney, creo, al exterior. Hijos, ¿verdad? Sí, y yo decía que pudo haber ido al infierno de Dante Alighieri. El tema no es donde vaya, es que retorne. Claro. Y es un triunfo de la justicia cuando retorna. Claro. ¿Verdad? De la Divina Comedia de Dante. Sí, porque si retorna, entonces la justicia no se equivocó. Exacto. Fue certera.
Pero ya el contenido de terrorismo y esas cosas, vamos a ver qué consiste. Lo que yo sí te digo que el llamado terrorismo, que yo lo confundieron con el sabotaje, es de 2 años. En cuanto al tema electrónico, etcétera, etcétera. No te estoy diciendo que tengas razón, No, okay. sino lo Vamos que a se ver. acerca a la punición en base a lo que fue la red semafórica y lo que ellos entienden que fue un sabotaje o terrorismo. Vamos a ver la acusación. Muy bien. Y habrá tiempo para responderla. Sí. Perfecto. Adelante. Porque tiempo tenemos, ¿eh? Ok, no, yo sé. Tiempo tenemos para responder. Pero dígame una cosa, porque muchas personas se han quejado de que, ay, por ser Jochi, por ser Hugo, ¿cuánto duraron ellos en prisión? Como un mes y pico. Demasiado, casi 2 meses. Sí, pero que con relación a otros casos, por ejemplo, en casos políticos, Sí. ellos dicen que debería ser igual. Si usted puede explicar cuál es la diferencia. Bueno, eso depende. Por ejemplo, yo te puedo hablar del caso de Jean Alain, que permaneció en prisión intramuro Sí. 1 año y medio. Sí. Sí, y hay otro. No, eso es muy porque es que aquí no Es hay muy nada. bueno. Aquí no hay una dogmática jurisprudencial que maneje eso. Por ejemplo, hoy día Jean Alain, en base a una imputación que no alcanza los 5,000 millones de pesos, de acuerdo al Ministerio Público, tú lo ves y tiene impedimento de salida. Bien, pero tú ves a Donald Guerrero, que la imputación alcanza los 19,000 millones y le borraron todas las medidas de coerción, lo cual estuvo bien. Ok. O sea, que no tiene impedimento de salida y creo que los restantes tampoco. O sea, fíjate que no hay una... Hoy no hay un parámetro para guiarse. Sí, porque no hay, eso yo lo hablaba con Kenya como coordinadora, y como el tránsito de las medidas de coerción no alcanzan a la Suprema Corte, era bueno que ella inclusive hasta que escribiera al respecto, dijo que sí, que lo iba a hacer, pues ya le encanta el tema, estaba en una especialidad, me parece, me dijo. Y se requiere naturalmente una dogmática unificadora, ¿verdad? Sobre medidas de coerción, porque hasta ahora, si ustedes analizan cuáles son las causales para imponer medidas de coerción, no prisión preventiva, que es la más gravosa, medida de coerción, hay que pensar en la fuga, reiteración delictiva, o sea, temor a fuga, temor a reiteración delictiva y temor a obstrucción de la investigación. Okay. Y hasta ahora, en los casos de corrupción, hasta ahora, todavía el Ministerio Público no ha sido certero en su discurso de vaticinio, hasta ahora. Doctor, hubo un caso que se dio en este fin de semana recién pasado con una joven, digamos que es artista porque no le tenemos otro apodo, llamada Mach. Mano. Sí, ¿Cómo bueno, que se le llama? Sí, Mach. ¿no? Ok. La de, ay, ayúdame, yo soy macha, que yo, si tú me ayudas, pasará tal Pero ni cosa. yo sé lo que dice el doctor menos. Primera vez que oigo ese. A Macha, ¿usted no lo conocía, Macha? Primera vez que lo oigo. Ok, bien. Entonces ocurre... O Marshall. No, Macha. Macha No, no, ya, es ya. Macha. No. Ocurre que según aparece en las redes sociales y nosotros pudimos conversar con un abogado cercano al hecho, pues ella iba en un vehículo, el vehículo fue abordado por la policía, cuando requisan el vehículo, encuentran en el vehículo sustancias prohibidas de una cantidad que sobrepasa el consumo. Bien. Eso es al por mayor, una 2 libras. Pero de 2 libras sintética. de la hierba sintética. De la sintética. Bien. Entonces, hay un litigio que quisiéramos que usted, por favor, nos ayude a aclarar en este caso. ¿Qué pasa? Va ella con un joven que dicen que es su pareja. La detienen y algunos abogados han dicho que cuando se le haga la medida de coerción o se le conozca la medida, a ella no le toca ni siquiera prisión porque ella iba como pasajera. Y al ir como pasajera, ella puede alegar, pues yo no sabía que eso iba ahí. Y que el caballero, entonces en este caso, sería el responsable porque era el que iba manejando el vehículo, donde se encontró la sustancia. Jurídicamente, usted por conocimiento que tiene, muy avesado, por cierto, ¿cuál es el procedimiento que va en este caso? Generalmente, hay que hacer un histórico del vehículo, Rentado. quién tenía el control del vehículo, correcto, antecedentes y la condición de ella en el vehículo, el área del vehículo donde fue ocupada la sustancia controlada, en principio. Esa parte yo la desconozco. Ahora, si ella prueba, demuestra de que en primer lugar
no, o sea, estuvo ahí accidentalmente o en base a un fin determinado, es decir, que le encaminó o que la llevó a su casa o que iban a salir o lo que sea, obviamente el tema tendría él que responder, o sea, ¿por qué tú estás si tú tienes el control y el dominio del vehículo? Es más, aún fuera ella, por ejemplo, esposa de él o compañera, mira, la política criminal tiende a desconectar a la esposa o a la compañera de la actividad que ha comprometido a su esposo o a su compañero de pareja. Hay mucha jurisprudencia en ese sentido. Cuando allanan una casa, por ejemplo, y encuentran sustancia controlada, está la mujer, la esposa, ¿no? O la compañera. Bien. Yo le decía a Ramón Pina Acevedo, un año antes de él morir, ¿por qué si a ti se te cae una moneda, una peseta, por ejemplo, una moneda en el piso, no hay forma que tú la encuentres? Uno buscándola no la encuentra. Se pierde. Sí. Ahora, una mujer es capaz de encontrar una hebra de cabello negro en un asiento leather negro y la halla, la detecta. Ramón Pina recuerdo que me dijo, eso es porque ellas están, las mujeres, en lo que tienen que estar y en lo que no tienen que estar. Es decir, partiendo de ese referente, tú me dices a mí que si tu marido, tu compañero, tu concubino, quien tú quieras, tiene una libra de marihuana o 1 kilo de cocaína, tú no sabías que eso estaba ahí. Por favor. Y sin embargo te despachan. La política criminal es esa. Son pocas parejas. Y sin embargo sí, no. La persecución no las alcanza. Salvo que te encuentran a ti. En el acto, y han encontrado droga en closet, bajo de colchón, etcétera, etcétera. En lugares, en escondrijos. Pero a la mujer la despachan. Hubo una excepción con la compañera de Figueroa Agosto. Naturalmente porque ella, en principio, empezó mal. O sea, ella quiso negarlo como que no lo conocía, que no era él, que cómo se llamaba. No. Así no, porque la autoridad sabía el vínculo, las abigarradas relaciones que tú tenías con ese señor. Y al margen y otras cosas más que vinculaban naturalmente la cantidad política de la infracción. Y por eso es que a ella exclusivamente, extrañamente, la involucraron. Igual con el tema de la esposa del coronel González, el que barrieron en la Anacaona. Cierto, naturalmente sí, y ahí más el tema de los videos y las cosas, pero generalmente, resumiéndote, no, el Ministerio Público no abarca cuando una pareja no se extiende a la mujer. Es muy igual, muy, entonces, muy por eso es igual el trato que se le ha dado, por ejemplo, a la esposa de César el Abusador. Ella, podría ser, hay un vínculo, sí, podría ser. Hay un vínculo, eso o sea, no, obvio, claro. No es sin que, embargo, no es que tú tengas que saber el ABC de tu marido, no, pero cualquier cosa, estamos hablando de un vehículo, o de una casa. Las mujeres saben cuando usted tiene una querida y no saben cuando usted tiene un negocio sucio. ¿Cómo es complicado? ¿Tú me puedes explicar la hebra de cabello. Ella sabe cuando él tiene una querida. Sí. Pero yo no sabía que él estaba en ese tipo de negocio. Correcto. Y entrando y saliendo todos los días con un bulto negro. Y ella ve movimiento y los dólares en la casa. Pero se le excluye, la eximen del radio de la persecución criminal generalmente. Por eso tú no vas a encontrar 15 parejas en ninguna cárcel de República Dominicana por la droga 50 del 30 de mayo de 1988. No lo vas a encontrar. Oye, mire, doctor, usted sabe que se armó un tiroteo hace unos días en la UAS. Que la razón real no la sabemos. O sea, no se sabe qué era lo que estaba haciendo el muchacho en el vehículo. Algunas personas a través de las redes sociales decían que él estaba teniendo relaciones sexuales con una chica y que por eso se armó la trifulca. Otros decían que no, incluyéndolo él mismo. Bueno, ya en este proceso habían 2 personas afectadas que fueron llevadas a la clínica. Una de ellas falleció. ¿Qué le espera a ese muchacho? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Hay que ver el disparo de qué arma provino, si estaba en poder de él. Fíjate, y la universidad debe de por lo menos rendir una información al respecto. Pero fíjate que la universidad, donde yo trabajé cuando tenía 15 años, en la imprenta de la universidad, donde yo impartí docencia, una sección que era de Miriam Germán. Ella no podía ir de 9 a 10 de la noche, un procedimiento criminal. Ella me lo dejó en humanidades, o sea, y es donde yo me gradué y donde yo hice el primer posgrado de Derecho Penal.
Sí, ahora bien, cuando el comedor estaba en ingeniería. Ahora bien, ¿ustedes se recuerdan en la muerte de Junior Ramírez? Sí, claro. El profesor de la UAS y él iba ahí con el director de la UAS. Exactamente, el tiro, el hueco en el cristal de la camioneta azul. La universidad en principio intentó defender a Junior Ramírez. Era su profesor. Y la Tajoe, que se quedó allá, no hubo explicación de ella. Y Argeni, por su lado, huyendo en Estados Unidos, de quien yo fui su abogado. Bien. La universidad al final, no rindió un criterio de que por qué defendía en principio a Junior Ramírez. Y el Ministerio Público determinó y probó que lo que estaba era extorsionando, junto con el Geni. Y por eso el Geni está 20 años. Y a diferencia del famoso El Grande, que cuando se hicieron los estudios de articuloscopía, bueno, hubo huella de que sí, pero hay cámaras que estaban en Santiago el día del hecho. Y por eso es que a él lo absuelve un colegio de jueces. Y hoy día está suelto. Pero en ese entonces la universidad no quiso fijar posición. En un gesto de total irresponsabilidad. Y hoy día se repite la historia. Naturalmente, escenarios distintos. Claro. Que este joven estaba ofendiendo el pudor público con una muchacha y dentro, y la seguridad quizás no manejó el protocolo o lo hizo bien, etcétera, etcétera, y terminó ahora en un muerto. Habría que ver entonces quién disparó, quién no disparó, etcétera, etcétera. Y entendemos que hasta que la universidad y el Ministerio Público no rindan un informe detallado, opinar sería caer en la vaguedad o en la conjetura. Ahora, en casos como eso, yo siempre confío en lo que rinda el Ministerio Público. Siempre, porque no hay por qué estar ocultando nada. Sí. Habría que ver la posición del Ministerio Público. Yo voy a leer la instancia de coerción, obviamente, ante el homicidio. Habría que ver que fue un homicidio, diríamos, no intencional. No, claro. Quizás fue una herida que provocó la muerte, un 309 de 2 a 5 años. Vamos a ver. Ahorita le ponen tentativa de homicidio o homicidio, pero vamos a esperar el desenlace. Él dice que él es la víctima. Bueno, siempre el victimario en principio nunca quiere asumir ese rol, porque es un rol muy delicado en el derecho penal. Pero habría que ver lo que él dice, su ministerio de abogados. Bien, doctor, usted sabe que esta semana, este fin de semana, la semana pasada usted fue viral. Luego que sale la sentencia que ratifica en la Suprema Corte la condena que se le había dado al joven conocido popularmente como el doctorcito y comparte, usted había ofrecido, ¿no?, a la jurisprudencia nacional deponer de sus servicios en el caso de que fuese ratificado ante la Suprema y no fuera desestimado, y comenzó la gente a escribirme a mí incluso. Sí, pregúntamele al doctor cuándo es que se va. Sí. ¿A qué se va a dedicar ahora? No, y que el abogado, porque él dijo que iba a renunciar. El abogado de la otra parte, que se me olvidó el nombre, que también lo Christopher. Pregunté, sí. Él lo mencionó. Que él estaba esperando que usted, porque él dice, y dice la gente, este abogado jovencito se llevó en claro al veterano, doctor. Se lo llevó en claro. Estamos hablando de que Toronto le ganó a los Dodgers. Mira, eso me recuerda. Gracias, eso me recuerda. Mira, yo he peleado yo tenía 102 homicidios, y ahora con los 5 de Santiago, que defendía a varios oficiales del DICRIN, he llegado a 107 homicidios. Ay, Jehová. Mi primer homicidio fue de Erwin Cott, de su esposa, ¿no? La de Altagracia Borges Sánchez. Y recuerdo que tuve en contra de estos Sánchez Morcelo. Tengo a don Vincho vivo, que es mi mejor testigo, a don Vincho y a Ramón Pina. Y fue un pleito largo. Y lo de este joven, que no quiero referirme en cuanto al rol de él, porque el que perdió fue él. ¿Cómo? Sí, ¿qué? Sí, le voy a explicar por qué. Sí. Por eso yo traje esto aquí, estos documentos. Vamos por partes. Miren, y el que tiene que quitarse la toga y el birrete es él. ¿Cómo? No yo. Sí. Te voy a decir por qué. Fuerte el doctor. Sí, vamos por partes. El tema del doctorcito, vamos a llamarle Luisito, Chiquito y Doctorcito, para renunciar a los nombres y apellidos. Sí. Para que la audiencia
su atenta audiencia, la que no es abogada, entiende el tema. El tema del doctorcito implicó 3 delicadas infracciones: muerte, robo con violencia y arma de fuego. Bien. Eso fue la dinámica punitiva, la dinámica de la investigación y de la acusación. Entonces, a los 3 lo involucraron en esas 3 infracciones. Bien, del Ministerio Público. Menos al taxista. El taxista es el testigo estelar. Sí. Bien. Pero ¿qué ocurre? Los abogados del doctorcito, vamos a llamarle primera instancia, o para que la audiencia lo entienda mejor, Ciudad Nueva. Okay. Bien. Porque yo llego al caso ese en la corte. Sí. O sea, un poco tarde, ¿no? Pero ellos en primera instancia dicen, un momentito, a las 3 juezas. Aquí hay un tema, y es que el doctorcito no mata a Joshua. La discusión fue que se disparó lineal, que un botellazo, que esto, que de la seguridad, que las cámaras. Entonces se armó una audiencia. Sí. Y ese abogado, que ustedes señalan, vamos a llamar el abogado de la familia de Joshua. El abogado de la familia de Joshua, de la mamá de Joshua, dice no, que el doctorcito había que involucrarlo con la muerte de Joshua. En el robo también y en las armas. Bien. Después que se arma un día entero de discusión, las 3 juezas de esas 3 infracciones le quita 2 al doctorcito. Le quita la muerte y le quita las armas. Eran 2 pistolas. Okay. Bien. Y dejan al doctorcito con un ala nada más. El robo. Okay. Un robo raro, a mano armada, pero sin arma. Bien. Bien. Él llevó esa idea, ese mensaje, esa mentira, toda la vida. Es decir, cuando al doctorcito lo condenen a 15 y a los otros 2 a 20 y a 30, ahí es que yo entro al caso. Sí. Y se arma entonces un pleito subterráneo mío y la familia de Joshua, y por ende él, el abogado, sí, en cuanto a que el doctorcito va limpio a la corte. ¿Por qué? Porque yo no tengo que discutir en la corte ni la muerte ni el atraco. Okay. Entonces, ¿qué hace él? Él viene y se adelanta y dice, el doctor acá se apeló tardío y su recurso va a ser declarado inadmisible. Ustedes se recordarán eso. ¿Por qué? Porque él estaba en la ley, antes de la ley 10 del 10 de febrero del 2015, que el plazo eran 10 días. Pero a partir de esa ley, o sea, él estaba hace 10 años atrasado. Él decía que los 10 días yo le había dejado vencer. Y ustedes vieron que es mentira. Porque la corte me admite el recurso. Primero hay que admitir y luego discutir. Bien. Cuando la corte me admite el recurso, que él no sabe equivocarse, él va a la corte y da calidad. Se presenta allá y yo le pregunto al presidente de la sala de la corte, ¿en calidad de qué está ese abogado aquí? Porque solamente podía ir y rendir calidades en contra de quién. De que mató a Joshua. Digo, el que dice el Ministerio Público que mató a Joshua, que fue Chiquito, no Luisito. ¿Por qué? Porque Joshua no fue objeto de un asalto, sino de una muerte. Bien, entonces habían 2 grupos de querellantes. Los 3 asaltados, que eso sí podían señalar, acusar, querellarse contra contra Luisito y contra el doctorcito. ¿Cierto? Porque por robo que están condenados. Entonces la condena se divide. Una condena por muerte, 30 años, a Chiquito. Una condena por robo, ojo, por robo y armas a Luisito. Una condena sin robo, sin armas ni muerte, pero de robo contra el doctorcito. 20 fueron. 15. 15. Bien, yo me detengo ahí. Tenía voz jurídica, tenía tránsito para el pleito el abogado de Joshua en contra del doctorcito en la corte. No, ¿por qué? Porque cuando las 3 juezas liberaron al doctorcito, le quitaron la muerte, esa sentencia que fue incidental, él no la recurrió. Si él la recurre, en este caso allá, no quiero que la población se me pierda, vamos a llamarle, si él apela,
Okay. Ese pedacito, él pudo haber tenido la suerte, de que la corte dijera, espérate un momentito, doctorcito, a ti hay que involucrarte con la muerte. Y la corte pudo haberlo enterrado a él en la muerte. Pero si tú no apelas, lo que tú no puedes venir a pelear en la corte, o sea, la corte, no, tú como jueza no puedes abordar un tema que no se ha apelado, porque extravasa el límite de la apelación. Entonces, nada más apelaron 3. Chiquito por la muerte, Luisito por el atraco y las armas, y doctorcito por el asalto. Nada más. Entonces, cuando él llega allá, él va y dice allá que es que el doctorcito intervino en la muerte de Joshua. Pero que no se estaba tocando eso. Pero él fue allá y dio calidad. Pero que no era eso. Sí, pero él va. Porque, y le dejan entonces presentarse. No, pues lo dejan que él vaya porque es que hay un contrabando. Él sorprende a la corte y le planteamos a la corte que no puede dar calidad en contra del doctorcito. La corte dejó que él diera su calidad y que obviamente tenía derecho a defender la sentencia de los 30 años de la muerte. Pero él, de un lado a otro, cruza, ataca al doctorcito, ataca a Chiquito. Tú no tienes que atacar al doctorcito porque tú no apelaste la sentencia que excluyó al doctorcito de tu muerte, vamos a llamarle así, de tu cliente. Bien, la corte entonces, cuando le rechaza a él su calidad en contra del doctorcito por la muerte, pero tampoco recurre en casación. Recurro yo en casación por los 15 años del robo, del asalto, no por la muerte. Él viene y va a la Suprema Corte de Justicia. Y cuando él va a la Suprema Corte de Justicia, que rinde calidades en la segunda sala, yo le digo al presidente de la segunda sala, Jerez, este señor no puede aquí rendir calidades en contra del doctorcito. Porque lo de los otros no lo hizo allá abajo. Por favor, es como que tú seas dueño de una torre y este cuartito que está aquí, esta habitación, no es tuya. Tú no tienes que estarle cobrando nada al inquilino porque esto no es tuyo. Vamos a llamarle así, en ese ejemplo. Sí. Bueno, entonces el caso es que él se queda ahí, rinde las calidades y va a decir a la opinión pública que él es el abogado en contra del doctorcito por la muerte de Joshua. Por eso es que no es accidental que todos los periódicos, a partir de ayer y antes de ayer, todos traen estos titulares. Por ejemplo, de Teresa Casado del día, Suprema convierte en definitiva sentencia de 15 años, doctorcito, en la muerte de Joshua. Sí. Pero que no fue por la muerte de Joshua. Él no está por la muerte de Joshua. No. Ya. Él está por un asalto. Porque, que no tiene que los asaltados. Sin armas, sin violencia. Y que los asaltados no se querellaron en contra de él. Bien. Aquí seguimos viendo, por ejemplo, Diario Libre. La Suprema confirma condena por la muerte de Joshua. Omar Fernández. Por la muerte. No fue por la muerte. Fue por un asalto y una muerte. Espérese, que tú dijo Omar Fernández, después la gente va... Sí, Joshua, no, dice aquí, Joshua Omar Fernández. Joshua Omar Fernández, Sí, el nombre completo. pero fíjate, la Suprema confirma condena por la muerte. Bien. Sí. Nuria, Suprema Corte ratifica la condena, doctorcito y Chiquito, por muerte de Joshua. Cuando tú vas a ver las cosas así, de esa manera, sí. Y por último, Listín Diario de Yudelka Domínguez, a ratificar condena del doctorcito. Corte dice, se evidencia su participación en la muerte de Joshua. Okay. Eso fue verdad. No, y el doctor dijo aquí incluso que si eso es por la muerte, que él entonces dejaba de ser abogado. Ahí es que voy. Pero yo como quiera, sí, pero déjame adelantar. Yo no vuelvo más a esa segunda sala. Porque yo me voy a quitar a todo y a Birrete. ¿Cómo? Sí, es la primera vez que lo digo aquí. Hasta que esos 5 estén en esa segunda sala. No, pero tranquila, yo te voy a abordar ese tema. Entonces, cuando yo digo, es que si la Suprema, porque es que la dinámica de la discusión de nosotros en ese programa que fuimos, fue en base a que doctorcito no tuvo vínculo con la muerte. Sí, y él decía que sí con la muerte. Entonces, si la Suprema me decía a mí que el doctorcito estaba involucrado en la muerte, yo no decía más. El derecho. Esa fue la dinámica de la discusión. Ahora yo te hago una pregunta a ti, Manolo Zuna. Y Anabel, yo dejo el ejercicio. Entonces yo no voy a ejercer en jugador de paz de Villatrina. No voy a ejercer. ¿Tiene que ver algo ese jugador de paz? No. Obvio. ¿Dónde está el tema? En la segunda sala de la Suprema.
Ahí fue que se cometió la felonía. Y yo sé por qué se cometió la felonía. ¿Por qué? Por lo siguiente. Pero déjame decirte algo. El doctor, la Suprema, cuando yo no he recibido la sentencia, ni la mamá de Jocha tampoco. Oh. No, ni el doctorcito tampoco. Entonces, ¿dónde no, salió? lo primero que la segunda sala remitió vía Relaciones Públicas a todos los medios de comunicación la sentencia. ¿Cómo va a ser? Sí, yo sé por qué lo hicieron. Te lo voy a explicar ahora. Ahora bien, ya terminado esto, fíjense lo que dijo ese tribunal sobre la complicidad. Ese tribunal le dijo a doctorcito que él contribuyó en el asalto y que por tal motivo él era un autor o un coautor. La Suprema decir eso, la segunda sala. Pero la segunda sala dijo homicidio, complicidad al conducir la motocicleta. Este imputado no solo lo vieron montado en el motor, sino que estaba parado frente al colmado del Oxxo y cuando fulano cometió el hecho que le dio el disparo, salió del colmado y el imputado era guiaba el motor del homicida. Sentencia del 30 de julio del 2012, boletín 1220. La Suprema dice que el que conduce un motor es un cómplice, pero el motorcito no estaba conduciendo ningún vehículo porque el conductor del vehículo fue el testigo estrella. Luego, el taxista. Sí, el taxista. Luego, estos son todos solamente. Facilitar armas para... ¿Jurisprudencia? Sí, te lo estoy leyendo. Facilitar armas para cometer crímenes configura complicidad. Sentencia, no, oye, de ellos mismos, de todo que de la misma sentencia. sala. Sí, sentencia, principales sentencias, Suprema Corte, año 2020. Página 2460. Hay que indicar los casos en que señala la ley para condenar por complicidad. Y la Suprema Corte de Justicia, ellos mismos. Y las salas reunidas, es decir, el mal llamado pleno. Ajá. A veces tú vas con el pleno. Sí, sí. Ellos dieron un catálogo de la complicidad. Dice aquí, A, entregar dádiva. B, prometer bienes. C, amenazar a alguien. D, incurrir en abuso de poder. E, ejecutar maquinaciones. Oigan ahora. F, dar instrucciones. G, proporcionar a sabiendas armas o instrumentos. Y ayudar. H, facilitar los medios. Es el decálogo más completo que tiene la Suprema. Sí. ¿Cuándo fue eso? Esto fue el 4 de marzo del 99. ¿Y cuándo dijo el Pleno? Aquí está. Salas reunidas. Sentencia número 3, 16 de enero de 2013. Ese mismo decálogo, mírenlo ahí. A, B, C, D, F. Facilitar. Entonces ellos hacen así. Estos jueces, yo entiendo que María Garavito, quizás cuando fue jueza de paz en fiscalizador en Villarpando, Pedro Corto, pues ella es de San Juan. Quizá ella no le dio tiempo a leer lo que es el ex ante y el ex post. Es decir, esto es derecho penal. El ex ante, o sea, el ex ante es, un momentito, tú no puedes decir en la jurisprudencia que él ordenó lavar el carro. Ese ex post, tú no me lo puedes agarrar por la greña para convertirlo a él en un autor. No, porque es que después del hecho, lo que venga después del hecho, que lavaste el carro, lo desricaste por una barranca, lo que tú, lo incendiaste, lo que tú quieras. Sí. Ya eso es después, eso es el ex post. Ojalá que ella haya leído algo sobre esto. Ahora, esto que está aquí, nuestro Código Penal, el actual, porque el que promulgó el señor presidente de la República, no el 3 de agosto 2025, no entra en vigencia. Vacatio ley, perfecto, vacación jurídica. Excelente, entonces, hasta ahora tenemos quien gobierna el mandato penal, es el decreto ley 2274 del 20 de agosto de 1884, bajo la firma de Ulises Hilarión Herot Lebel. Cuando él firmó eso, todavía hoy es el reflejo de Francia. ¿En qué año estamos? 2025. Aquí dice Código Penal. ¿De qué año, por favor? 2026. Del año que viene. Ajá. Sí, es cierto. Aquí la complicidad en esta gente, que fueron los que introdujeron ese código, establece, la misma complicidad en Francia, establece el facilitar. No estoy diciendo que el doctorcito fue cómplice, no, porque es un cómplice raro, porque si el dueño del vehículo, el que dirigió la locomoción, dijo, un momentito, no, a mí nadie me dijo, dobla aquí, coge para acá, a mí nadie me facilitó un vehículo. Entonces ellos están desnaturalizando eso. Tú me preguntaste, ¿y por qué?
tiene una respuesta sencilla y dolorosa y triste. Ajá. Cayó un sismo categoría 9 en la Suprema, la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura que desvinculó a 3 jueces. Sí. Sí. A Alexis Ritt, a Moisés Bello Ferrer, con quien yo estudié en España, junto con Papi Luciano. Yo fui el relator de la mesa de examen de muy buena nota que sacó, por cierto, Bello Ferrer. Pero Bello Ferrer está en la tercera sala, Bello Ferrer no sabe de derecho laboral, ni contencioso administrativa. No, lo que pasa es que Pilar Jiménez, que estaba en la sala civil, es que hay un detalle, es que vamos al temor de ellos ahora. ¿Y por qué esta sentencia? Es que en detalle, el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un colegio integrado por los 3 poderes de la República que conforman el Estado, tiene facultad para desvincular cualquier juez dentro de los 7 años y apartarlo. Eso que ellos hicieron estuvo bien hecho con esos 3 jueces. Lo que pasa es que aquí se le ha querido introducir a la población un mito que fue que hubo que modificar la Constitución del 2010 para que los jueces en el TCE, en el español, en el electoral, 4 años. En la Suprema, 7 años. Y en el Constitucional, 9 años. Los 13 que están en el Constitucional son 9 años. Que ellos van a estar ahí. Y este grupo que está ahí, entre ellos de la segunda sala, sabe que tienen una entrevista con el Consejo Nacional de la Magistratura al doblar del mes que viene, del año que viene. Y por eso es que se están presentándose como los populismo punitivo para presentarse ante ellos. No, la principal sentencia que conmovieron a la sociedad, nosotros dimos condena. Y eso es triste. Eso es muy triste para el grupito, de este grupito de sentenciadores que se han erigido como unos verdaderos insurrectos de la jurisprudencia, recibidos por ellos, y no solamente eso, sino la misma jurisprudencia de cuando Contín Aybar, de cuando Manuel Ruiz Tejada, de cuando Jorge Antonio Subero Isa. Ellos entonces la voltean y dicen, un momentito, usted facilitó, pero dime qué fue lo que facilitó. La sentencia dice que él facilitó los medios, pero dime el medio. No pueden decir el arma. Pero doctor, perdóname, no pueden decir el arma. ¿Por qué? Porque le quitaron el arma. Exacto. ¿Cuándo le quitaron el arma? En Ciudad Nueva. Sí. Y yo voy a decir en una Suprema así. Y cuando yo digo a ustedes por primera vez en este país, miren, señores, ustedes vieron el código que yo le obsequié a ustedes. Sí, claro. Yo duré 7 años con ese código. Hubo que ir a China, por el papel Biblia. Bueno, míralo aquí, mismo papel, para que soporte la densidad. Yo duré 1 año y 3 meses, ya en recta final, que yo no iba a un tribunal. Yo duré 1 año y 3 meses sin ir a un tribunal. Yo duré un año más. Por decisión suya. Por decisión mía. No es que nadie me sancionó. No. Y yo me doy el lujo. Excúsame, por favor. Excúsame, a nivel, y tú, Osuna, la falsa modestia. No, yo me doy el lujo de no ir jamás a esa segunda sala de la Suprema, mientras esos 5 estén ahí. Para que lo sepan. Y lo voy a hacer. Entonces, para que quede claro a la audiencia, lo que usted dijo era que usted renunciaba que dejaba de ejercer al ejercicio en el caso de que él fuera hallado culpable por la muerte de Joshua. Que era lo que perseguía el abogado. Exacto. Y no fue así. Pero al margen de eso, otro elemento, otro ingrediente que es importante, porque, señores, cuando usted no conoce un tema, no se ponga a estar trillando ese camino. Cuando él dijo en un programa en estos días, no, que al doctorcito le pusieron una pena inmediatamente inferior que la que le corresponde a Luisito, o sea, 15 años. No, licenciado en Derecho. La pena inferior, si a él le dieron 20, la pena inferior no es 15. Porque la pena inferior no es por... Entonces le dieron 18, le iban a dar 14. No, es que la pena es por bloque. Por ejemplo, reclusión menor de 2 a 5. 3 a 10, detención. 3 a 20, como homicidio, 20. 30 años. O sea, es por bloque. Si a doctorcito lo hubiesen condenado por complicidad, la pena inmediatamente inferior no era partiendo de lo que le dieron a Luisito. Y que 15, 20 no, era de 3 a 10, porque es un bloque. Okay. Eso, porque las penas son bloques. Él no sabe lo que es eso. Y naturalmente, y con esto no quiero denotarlo, tampoco, no, porque él ha hecho su esfuerzo y se ha sacrificado.
Él se ha sacrificado por su cliente, por la mamá de Joshua. Sí. Que al final de cuentas, debo de manifestarle a ustedes mi retractación cuando yo aquí me referí en otros términos sobre esa señora. Sí, y en eso yo le pido hasta disculpas a ella públicamente. Okay. No debía haberlo dicho. Pero en ese sentido, ya resumiéndoles, cuando ustedes ven este tipo de cosas, pero ustedes me permiten un paréntesis urgente. Sí, claro. Adelante. Miren, señores, la esquizofrenia. Hay 3 esquizofrenias: hebefrénica, catatónica y paranoide. Un joven, hijo de un libanés, Yamil Baza, agarró a un vecino de noche bajo un aguacero y le dio 3 puñaladas y le dio 2 balazos en un ascensor. En el caso de Naco. Naco. Bien, bien. ¿Lo premeditó? ¿Lo acechó? No le pusieron acechanza. Nunca se supo por qué lo mató. Antes de ese hecho, su padre, porque el muchacho soltó el tratamiento. Sí. Y los padres se cansan a veces. Entonces, él mostró 3 certificados médicos psiquiátricos que dicen esquizofrenia paranoide. Bien. Está preso y la jueza de la instrucción ordena una junta médica psiquiátrica. Y dicen los 5 médicos psiquiátricos, los 5 psiquiatras, tiene el trastorno de la personalidad antisocial, que es el mismo diagnóstico que le dieron al que le dio el balazo a Reagan. Y a Jan Brady, ¿te recuerdas? Brady, el senador. Sí, lo que pasa es que a Brady, que lo dejó cuadrapléjico, él le tiró a Brady, pero el proyectil que se alojó contra Reagan fue un rebote de la pared, pero nunca lo condenaron porque era trastorno de la personalidad antisocial. Solo psicópata, como le llama la gente, para que los términos ya están fuera de ahí. Bien, la primera sentencia de este país de esquizofrenia paranoide la llevé yo con el extinto, el criminólogo mayor que tuvo el país, Héctor Cabral Ortega. Y solo que dijo la Suprema Corte de Justicia, para que ustedes vean lo que dijo el presidente de esta segunda sala, Jerez. La Suprema dijo, los jueces suponen que el acusado padecía de enfermedad, pero ya que la enfermedad mental de inhibición de la voluntad se asimila a la demencia, los jueces, aunque somos peritos de peritos, entendemos que la sentencia hay que anularla. Y ese quedó descargado. Ese anormal. Bien, estamos hablando de la sentencia número 13, 26 de julio del 95. Bien. Y al revés, la jurisprudencia ha dicho, si tú no tienes ausencia de insanidad mental, o sea, si tú no tienes un parte médico, no argumenta la sanidad mental. ¿Tú sabes lo que hizo ese presidente de la segunda sala? A eso me le dieron 30 años a ese muchacho. Atención a esto. El médico psiquiatra de la cárcel de San Pedro de Macorís emitió un parte médico. Esquizofrénico, paranoico. Esquizofrenia, esquizo, mitad, o sea, escisión. Y frenia, inteligencia. O sea, la etimología griega. Sí. O sea, que tú te desvinculas. O sea, tu yo, o sea, hay ellos, yo y super yo. Tu yo se desvincula a través del sistema límbico de la realidad. Y te dice el esquizofrénico, adiós Anabel, adiós fulano. Y sale ahí e incendia esto. Es una de las enfermedades más difíciles que conoce la humanidad. Antonio Saglul publicó en Listín Diario hace unos 20 años la esquizofrenia. Está en su obra completa. La esquizofrenia, una enfermedad que se pierde en la historia. Bien, solo que hizo el presidente de esa segunda sala y esos jueces. Que no, que los jueces somos peritos de peritos. Y les rechazó. O sea, el juez, Mena, que viene de la sala civil de la Suprema, por cierto, y ahí va para 14 años allá. El juez dijo que él sabe más que el psiquiatra de San Pedro y más que los 3 psiquiatras antes. O sea, él es antes del hecho, y que sabe que los 5 psiquiatras de la Junta Médica, no, que él sabe más que ellos. Ahora bien, ¿cuándo él tenía razón? El nuevo código que tenemos, que no el penal, ¿no? El procesal penal, que derogó. Este código procesal penal que tenemos hoy día, que tanto problema ha dado de comentarios, este código derogó, vamos a llamarle así, el viejo código de instrucción criminal francés. Sí. Porque Francia, igual que este penal, son mellizos. Se lleva 1 mes y medio de promulgación cuando Lili. Lili fue en junio del 84 y este fue en agosto del 84, 1800. Bien. En ese entonces, el viejo código reinaba la íntima convicción. Es decir, si yo condenaba a Anabel
yo no tenía que decir por qué fue. Quizás se lo decía a mi esposa o a mis hijos. Mira, yo la condené a ella. Escúchame que te ejemplarice. La condené. En la íntima comisión me guardaba eso. Pero ya no. En ese entonces, el juez era perito de perito. En ese entonces. Okay. Pero ahora, ¿qué es lo que rige ahora mismo? La sana crítica. ¿Qué es lo que es la sana crítica? Para tú dar una sentencia, tú tienes que estar abigarrada de la sana crítica. Es decir, la máxima de experiencia, la lógica y los conocimientos científicos. ¿Qué laboratorio INACI detectó semen en la ropa interior de la menor? Semen de fulano. Fulano, 20 años tú tienes. Porque es la ciencia. Sí. Que en las uñas, finalmente, que en las uñas de la víctima se encontraron el resto de piel de fulano. Fulano, son 30 años lo tuyo, porque es la ciencia. Sí. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Tú no puedes, hoy día, como yo soy este presidente, con este muchacho, a 30 años, no, tú hoy, con este código, tú no puedes decir que el juez es perito de perito. ¿Por qué? En síntesis. Porque el día que Manolo Zuna le ponga una querella a Juan Valdés porque le falsificó su firma y el INACI dice, no es la firma de Manolo Zuna. No, un momentito. Yo soy el perito de perito. Y por tal motivo yo rechazo la querella de Manolo Zuna. Pero por favor, esto no es tu firma. Entonces él no puede sobreponerse a lo que diga el INASIF. Y eso sobrepuso a lo que dijeron 4 psiquiatras. El psiquiatra de él, el que lo ve todos los días. Ay, el de la prisión. Y dejó a ese muchacho a 30 años. A ese que su padre sirio-libanés murió recientemente. Obviamente, esta sentencia va a la revisión penal, pero ¿cuándo? 2 condiciones. A, cuando él no esté ahí. Y B, porque es en la misma sala la revisión. Y B, el nuevo Código Penal, vamos a llamar el código que promulgó Abinader, la vacatio legis. Sí. ¿Tú sabes cómo dice? En cuanto a las enfermedades mentales, si el imputado es inimputable, si padece trastorno, ya lo incluyeron los trastornos. Y por último, yo traje esto. Este código penal, esto es español, ¿eh? Sabes que España es dura en psiquiatría, es dura, igual que en oftalmología, en tuneladora para túneles y en energía eléctrica. España dijo, y eso se lo manifesté yo a él en una jurisprudencia, a él y al grupo, 2 líneas, y ahí yo termino. Sí. Que a partir de la sentencia del 29 de febrero del 88, se ha determinado que los trastornos mentales y el comportamiento en la clasificación internacional de enfermedades psiquiátricas elaborada por la OMS son verdaderos. Dichos trastornos deben ser influencia de la responsabilidad criminal y deben ser tratados como verdaderas patologías mentales. Pero como el Código Penal ya tiene ahora dentro de 10 meses que los trastornos son enfermedades mentales, obviamente vamos a ir a la Suprema a revisar, revisión penal, artículo 428, la situación de ese infausto muchacho. En síntesis, resumiéndole, yo no vuelvo más a esa segunda sala de la Suprema mientras queden esos 5 jueces ahí. Todos ellos, todos. Y si me queda uno con la selección que le va a hacer el Consejo Nacional de la Magistratura, voy a tratar de desconectármelo, voy a tener que inhibirse o yo voy a tener que recusarlo. Para que estemos claros en eso. Porque yo tengo dignidad en mi ejercicio. No puedo decir que tengo más dignidad que ellos porque ellos nunca ejercieron. Y yo no puedo venir a este programa a zaherir las honras de ellos. Porque la honorabilidad es un tema muy aparte. Me da mucha pena, mucha pena y mucho dolor que un Fran Euclides Soto, que un abogado de fundiosa preparación, y el mismo Jerez, vengan ahora con esta polémica sin necesidad a recurrir al ex post en ánimo de quedar bien para la curva próxima del año 2026. Por Entonces, favor. a ver si podemos entender, doctor, la razón por la que usted ahora aduce que no renuncia es porque la sentencia no fue, la ratificación no fue dada en buen derecho. ¿Entiende usted? Correcto. Que no fue dada en buen derecho. Fue contrario a la jurisprudencia, fue contraria al catálogo jurisprudencial de la complicidad. Doctor, pero eso se puede interpretar como que es que era relativo. Usted tenía ahí como usted tenía un rejuego guardado. Eso es lo que se puede pensar. Bueno, si no me la dan,
busco argumento. No, y no me retiro. Doctor, eso es lo que se infiere. ¿Por qué? No, digo, usted me disculpa, porque yo no sé de eso. Yo te entendí. Lo que ocurre es lo siguiente, como dice Anabel, Alberto, es que la discusión mía con él era que él, el abogado contrario, quiso pretender introducir de que el doctorcito tenía que ver con la muerte de Joshua. Porque si no sé nada en el escenario. ¿Qué hace él en el escenario hablando del doctorcito? ¿Pero qué hace él? ¿Por qué la dinámica de la intervención de él es el doctorcito? Él no menciona a Chiquito. Que fue el autor. Claro. No estoy diciendo que yo de mi parte no lo estoy diciendo. Pero de acuerdo a la sentencia. Según la sentencia. Vamos a llamarle así. Pero no habla el tema del doctorcito, ni el disparo de que lineal o de la seguridad, de la discoteca. Mire, pero él fue a un programa donde él dijo que se confirmaba que en el celular del doctorcito habían fotos y videos, conversaciones que fueron parte del hallazgo revelado en el proceso para incriminarlo. Es que hay un detalle. Es que, como quiera, tú puedes encontrar en mi celular conversaciones donde diga a la 1 de la madrugada no hay problema. Okay. No hay problema en eso. Es que eso a mí no me involucra con la autoría. ¿Tú sabes por qué no me involucra con la autoría? Sencillamente, mira por qué. Porque dicen ellos mismos, esa Suprema Corte de Justicia, autor, sentencia 43, 22 de abril de 2013. El autor es aquel que se encuentra en capacidad de continuar, detener o interrumpir por su comportamiento la realización del tipo. Por tanto, cuando son varios los sujetos que concurren a la realización de la conducta antijurídica, para que el aporte configure coautoría se requiere que sea esencial y que se materialice durante la ejecución típica. Por favor, doctorcito está dentro de un vehículo. ¿Cómo podía él marcar los destinos del asalto? ¿Cómo? Si estaba en todo el vehículo. Entonces, dice aquí, durante la ejecución típica. La ejecución típica es cuando apuntan a los tres jóvenes, en este caso Luisito, es que él no estaba ahí. Entonces, yo no me explico cómo es como que tú me acusas a mí de estrangular a una persona y yo no tengo mano. Ya. O sea, ¿cómo tú me acusas? Tú condenas a un joven a 15 años por robo a mano armada y tú le quitas el arma. Entonces no puede. En este caso debía ser por complicidad. Claro, en caso de culpabilidad. Caso de culpabilidad claro, tendría que ser por complicidad. Era la punición más cerca. Ahora yo te pregunto. Entonces, ¿cómo tú me pones? ¿Qué facilitó qué? Pero es que no hay. ¿Qué facilitó qué? El arma. No hay problema. Sigue siendo cómplice. Oye, facilitó las 2 pistolas. Sí. Sigue siendo cómplice. Sí, no facilitó el carro. Facilitó el taxi. Sí. Sigue siendo cómplice. ¿Qué facilitó qué después? ¿Y como autor intelectual? Es que soy cómplice. Autor intelectual es cómplice. Sí. Pasa que la intelectualidad es el vulgo que la busca. Autor intelectual, que al final en materia de homicidios, por ejemplo, el que más odia a la familia del fallecido, los enlutados, es al que manda. Porque el legislador le tiene odio al que se atreve a ir a la escena del crimen. O sea, a los obreros del crimen, el legislador le tiene odio porque le da la pena máxima. Sí. Pero al que manda o que planifica, vamos a llamarlo o facilita, no, la pena inmediatamente inferior. Pero cuando es homicidio, la familia de los deudos, a quien más odio le tienen. El ejecutor. No. Al intelectual. Sí, porque es el que crea porque el sicario se le importa. Claro, él es el dueño de la urdimbre. Y de ahí, naturalmente, por eso que ellos prefieren cárcel para el cómplice, el que inventa, y no para... Bueno, la desean para ambos también. Yo quedé un poco, no sé si Anabel, oscuro, con la referencia que usted hacía de las condenas, de la tipificación de la condena que publicaron los medios. Sí. ¿Usted entiende que no son correctas? Por imposible. Porque usted aclara, no, pero que no fue por la muerte que ratificaron condena a doctorcito, porque a él nunca lo condenaron por muerte. Como tal. Pero si nos llevamos a estos periódicos, el abogado de Joshua, él ganó el pleito conmigo. No, y es lo que dice también que ellos se prestaron
precisamente por lo que viene dentro de poco tiempo para los jueces, Ok. que es el Consejo Nacional de la que sí, Magistratura. claro. Entonces es una forma de ellos publicitarse, Claro. porque es un escándalo sonoro, o sea, un juicio. Y es muy lamentable porque el Consejo Nacional de la Magistratura generalmente, cuando están los jueces que quieren reiterar el mandato, a veces le preguntan, en las redes, ¿usted opinó sobre...? A Paliza le encantaba eso, cuando estaba en el Consejo. Eso no es forma de tú tomar en cuenta a un juez. O sea, él dice que publicitarse de esa manera porque es un caso que sonó bastante. Pero ellos tienen mi correo. ¿Por qué ellos no me le enviaron la sentencia, mi correo? ¿Y por qué no se le envían a la mamá de Jocho? Ah, no, a Listín primero, Diario Libre. O sea, la sentencia primero pero fue a eso los está medios. mal. Manolo, no no a hay usted. forma que me demuestren a mí una firma recibiendo esa sentencia, ni siquiera en mi oficina. Ahora, déjame darle un dato importante a ustedes en cuanto a mi retiro a yo ejercer ahí. Yo tengo 4 hijos. Tengo 2 médicas y 2 abogados. Ok. De los abogados, uno se llama Carlos Amauri, igual que yo, Amauri Balcácer. Y él se llama Carlos Amauri, Carlos A. Balcácer. Yo me llamo Carlos A. por el Antonio. Sí, ok. Ah, Obviamente nos diferencia la cédula, porque mi nombre no lo van a ver ahí en esa segunda sala. No hay problema en eso. Y en cuanto al tema de yo retirarme de ese ejercicio, no hay problema. Hay una cosa, y lo voy a decir con humildad. El dinero a ti no te da felicidad. Eso es viejo. Huele hasta cursi. Huele un poco a cursilería. Sí, pero te da libertad. Para tú hacer lo que tú quieras. Eso es verdad. Es Yo verdad. me doy la libertad de lo que yo quiera de no ir a ese tribunal. Mientras estos 5 estén ahí. Y yo me doy ese lujo. Si es que se llama lujo. Entonces la gente queda confundido. El caso del doctorcito sigue y usted no será abogado mientras vaya si hay que ir a la Suprema. Es que ahí no hay o sea, ¿cuál sería el curso ahora que va a seguir el caso del el doctorcito? Tribunal Constitucional. Ah, ok. Al Tribunal Constitucional usted sí va. Claro que sí. Ahí usted sigue. Y yo me voy a retar mi ejercicio por estos 5. Ya lo que usted no va, no, ok. Nos fuimos a la Suprema, vámonos ahora para el Constitucional. Correcto. Y en el Constitucional, si usted pierde, doctor. ¿qué pasa? No, un momentito. Es que ahí la cosa. Le pregunto. No. Para que sepamos, Donde- esto quede oye, aquí. Lo último que gané fue lo de Jan Alain allá, Ok. Con los Pero si reduces. usted pierde. No, sigo ejerciendo. Ah, ok. Pero, y si doctor, gana, sigue ejerciendo. Sigo ejerciendo. Ah, ya usted no vuelve a estar amenazando con que se puede retirar si no le dan No, ganancia de causa. es que yo no dije así. No. No lo interprete tan exegéticamente. No, yo decía, pregunto. es que el origen, la génesis de mi, y lo estoy cumpliendo, Ok. Pero vamos a ver por qué fue. Pues tú que ser responsable. ¿Por qué? Porque que la dinámica de la discusión del momento, cuando yo lo dije, fue que doctorcito no tenía nada que ver con la muerte y que por tal motivo el abogado de Joshua no podía ir a la Suprema a rendir calidades en contra del doctorcito, como él fue. Y el presidente de la sala de la Suprema no lo apió, no lo bajó de ahí. Ok. O por lo menos le dijo, doctor, un momentito. Lo que pasa es que hay que entender también al juez. El juez presidente nos va a buscar, un momentito, vamos a ver quién recurrió, quién no recurrió. No, porque hay 3 temas: robo, armas y muerte. Ese no era el momento de ponerse a analizar. Espérate un momentito, espérate que aquí nada más hay uno por robo, aquí hay uno, porque las infracciones se califican y se clasifican por los artículos. El robo es 379, 381, 382, etcétera, etcétera. Homicidio, crímenes capitales, 295 y siguiente. Y se con premeditación, 297, 298. Y no se iba a poner a estar buscando un tribunal que tenía 40 audiencias ese día. Entonces él viene y se presenta ya. Ok. Como que él es el dolido, el enlutado contra los 3 que mataron a Joshua. Y como Joshua, él lo usa como un estandarte, un escudo, para meter miedo y causar piedad a la vez y dolor, porque no deja de causar dolor. La muerte te infarto, muchacho, celebrando su cumpleaños. Naturalmente, ¿qué es lo mejor? Que tú te escudes detrás de la muerte de Joshua para perjudicar al doctorcito. Y por eso yo le decía, es que la Suprema no le va a dar ganancia a él en cuanto a la muerte de Joshua. Y si se la dan, entonces voy a tener que retirarme de este ejercicio. Felizmente no se la dieron. Pues el que tiene que retirarse es él. Ok. Porque él está pregonando un discurso que no existe. Porque el doctorcito no mató a Joshua, no mandó a matar a Joshua, no facilitó armas para matar a Joshua. Independientemente que lo de Joshua pudo haber sido un dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, que no es el tema para hablar de esas cosas, porque eso le tocará, o le hubiese tocado al abogado de Chiquito, no a mí.
porque mi cliente nunca se desmontó de un bendito vehículo, igual que el taxista. Así como el taxista fue silencioso, tranquilo, guiando el vehículo donde él entendió que tenía que doblarse, me trata por vía contraria, por la Ángel María Soler, por la José Amado Soler. Doctorcito no le dijo, él coge por acá, doble, espérate, cuidado. No. Que mandó a lavar el carro. Pero cualquiera, con un miedo, pero cualquiera, ¿por qué no? Eso implica culpabilidad. Igual que la fugitividad. Y a que lo andan buscando y no se entrega, ¿es culpable? No, porque entonces por eso fue que se rompió con la contumacia. La contumacia, a ti te pasaban causa huyendo. El estado de fugitividad ya era una condena. Y por eso se permitía en el Código de Instrucción Criminal derogado juzgar en contumacia. Ya no. Tú no apareces. Un momentito, no me juzgue este muchacho mientras esté huyendo. No, porque está huyendo y por ende sabe de eso. No, así no. Vamos a escucharlo a él. Y por eso que la rebeldía para el proceso. Hasta tanto no aparezca el huido. Muy bien. Gracias, doctor. Excelente. Gracias a ustedes. Explicación que nos ha dado. Bueno, señores, gracias. Hasta aquí, Polity hablando. Bendiciones para todos. Bye, bye.